y con las expresiones del movimiento y algunas coreografías que en los tiempos ya más modernos han ido incorporando los danzarines, es parte de nuestra forma de vida, decía ella. Más allá de la tristeza, es la vida misma de presentación cultural, que es lo que preparamos algunos músicos para llevarlo al escenario. Pásele a la siguiente, por favor. Síguele a la que... Sígale, por favor. La marimba, para nosotros hablar de la marimba, que decía algo que nos apasiona, la tenemos aquí, en nuestra sala de trabajo, la describimos en estas 3 palabras que la hemos tomado más bien de la ciencia, de las experiencias académicas, un poco para graficar y para describir cada momento de la marimba. Cuando yo digo la marimba, su anatomía, como dice esta palabra, se refiere a la forma como está construida para emitir el sonido lo más dulce, lo más sublime, como ya conocemos, como hemos escuchado. Y está construida de manera artesanal por materiales naturales de la zona boscosa, de la zona selvática donde están los pueblos nuestros. De modo que las teclas son elaboradas en palmas de corteza dura, como la chonta y el pambil, los más usados, pero también hay el chontaduro, la zancona, el quilinande, el gualte, y los resonadores están elaborados de caña guadúa o bambú, que lo podemos desarrollar más adelante. Pero en esto de la anatomía de la marimba hay que tener en cuenta que es parte de los secretos que tienen los abuelos, que ella debe estar absolutamente en un medio, en un ambiente totalmente flexible para que emitan la mayor vibración sus teclas. Tanto en la cama donde van acostadas, que están hechas de una tela de madera que se llama damagua, para que vibren, decía, sus teclas y se amplifiquen en la caña guadúa. Y originalmente las marimbas están guindadas al techo. Están guindadas al techo, no sé, quizás alcancen a ver mi canalete que está guindado arriba del techo. Entonces, con estas cuerdas que se guindan en la marimba, más que todo en las comunidades, en las casas de las comunidades campesinas, la marimba agarra un poco más de flexibilidad para que su vibración sea mayor. Claro, cuando ya salimos a las ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Cuenca, las ciudades, digamos, a la parte urbana, ya un poco por comodidad nos toca omitir el tema de la guindadura y usamos con unos caballetitos. Pero evidentemente se pierde un poco de sonoridad. Cuando hablamos de la fisiología de la marimba, estamos hablando también de su funcionamiento al interior de la orquesta sonora, como es la fisiología. Entonces, cuando habla la marimba, cuando empieza la canción, siempre empieza con el bordón, que es el grave, la parte baja de la marimba, el bajo, diríamos, en la música popular. Y después ya va pasando a la parte intermedia, que hace la base armónica para las cantoras, y finalmente al tiple, la parte aguda, parte pequeña, que es donde repica y dice su discurso la marimba. Entonces ella tiene su forma de conversar en una música tan intensa, en una música tan vibrante como es la música afro con tambores y la sonoridad xilofónica. Entonces tiene que haber momentos para cada instrumento, tiene que haber una conversación cíclica que le dé su espacio a cada tambor. Entonces siempre empieza la marimba con el bordón que llama al bombo, que es el tambor mayor que lo tenemos por acá. El bombo entra, remata, hace un golpe fuerte y ondea, es decir, matiza, llamando a los cununos, que también dan su discurso, dan su presencia y matizan, ondean y le dan paso a la armonía de la marimba para que le haga la base armónica de las cantoras que emiten su glosa, su canto. Entonces, como ven, es una conversación cíclica que cuando uno habla los otros callan o matizan, o la palabra que se usa tradicionalmente es ondean, ondea, de hondo, ¿no? O sea, de matizar el sonido. Esa es la forma fisiológica, en este caso, de la marimba operar al interior de la orquesta. Sonora. Finalmente está para acompañar el morir, para acompañar el cultivar la tierra, para acompañar la cosecha, para acompañar al hombre, a la mujer, al niño, la sanación en estos tiempos de la salud que está atropellada. También hay toques de marimba que son para sanar el cuerpo, para sanar el espíritu. Entonces, todo ese rol social que juega la marimba al interior de su comunidad es lo
que le denomino la sociología. Bien. Puede pasarle la otra. Ok, ya, sobre el origen de la marimba, les quiero también compartir que la hipótesis más probable que manejamos a nivel local, de maestro Remberto Escobar, reglamentaria, debe tener 24 teclas. La marimba esmeraldeña debe tener 24 tablas. Pero cuando hablamos del origen de la marimba, nosotros tenemos que decir que la marimba también es cultivada por las nacionalidades indígenas, como los chachis en el río Cayapas, en el norte de Esmeralda, y los sáchilas en Santo Domingo, en la zona central del Ecuador, cercano aquí entre Pichincha y Esmeralda, queda Santo Domingo. Esa región selvática que está todo el territorio de la nacionalidad sáchila, también se cultiva la marimba. Entonces, a veces hemos participado en algunos debates en torno al origen, si tiene origen solamente afro o si tiene también origen de los pueblos indígenas. Pero considerando que cada uno de los pueblos y nacionalidades que cultivan la marimba tocan sus propias músicas, tocan sus propios cantos y sus propios rituales, entonces nosotros decimos que probablemente todos los pueblos tengan razón de que en sus selvas, en sus pueblos, en sus territorios, se originó sus marimbas con sus afinaciones, con sus escalas, para producir sus canciones y acompañar sus rituales del matrimonio, incluso funerario, de festividad, en fin, ¿no? Entonces, somos de los que pensamos que ambos pueblos tienen el derecho y la razón de que esta marimba, este instrumento sonoro xilofónico, viene desde sus orígenes, porque no es que un pueblo le copió al otro. O sea, lo que se toca en lo afro son temas extrovertidos, con mucha síncopa, siempre con acento en la quinta corchea, en los ritmos más que todo en 6 octavos, y tiene ese frenesí de la música afro, extrovertida. Y lo que se toca desde la sensibilidad indígena, tanto chachi como sáchila, son canciones más tiernas, como si más introvertidas. Entonces, es diferente la sonoridad, los temas que se interpretan, aunque la sonoridad es la misma. Sonoridad xilofónica de la chonta o el pambil sobre la caña guadura. Sin embargo, en la marimba afroesmeraldeña, que es la que yo conozco y en la cual me formé, mantenemos que la marimba reglamentaria, elaborada en 24 teclas, probablemente se debe a la presencia del rongo africano, que hasta ahora los hay, por supuesto, más que todo en los países noroccidentales de África, cercanos a la costa del Atlántico, y el vivir rongo, que es el que representa la voz de la niña, la voz del niño, la voz infantil, es el rongo más pequeño, es el más agudo. El rongo, que representa la mama rongo, es el rongo intermedio, la octava intermedia. Y el nau rongo representa las voces de las abuelas, que es la voz más grave, la voz más grave de la marimba. Entonces, el rongo, que está construido en 8 teclas, de lo que hemos leído de los historiadores, una de las crónicas más recurrentes, la crónica de Cabello Balboa, la cual dice que en los años 1593 más o menos, encalló cerca de las costas esmeraldeñas, exactamente en el punto llamado Portete, en el sur de Muisne, y ahí 23 personas africanas que estaban sometidas a la esclavitud se liberaron y provocaron el naufragio de esa embarcación negrera y lograron refugiarse y apalencarse en estos territorios de las costas esmeraldeñas, en donde prácticamente constituyeron su palenque territorial, el cual lo comandaba Antón. Antón, al morir ya a la vejez, lo releva Alonso de Illescas, que en el 97, casualmente, ya son 23 años, fue reconocido como héroe nacional por el Congreso de la República. Entonces, en este palenque territorial se desarrolló esta población a partir de estas 23 personas, y la cual iba recibiendo mucha más gente que cimarroneaba, es decir, personas que estaban sometidas a la esclavitud en haciendas, en minas, en varios lugares, que lograban fugarse de ese crimen, de ese sometimiento esclavizador,
y se liberaban. Ese proceso de liberación le llamamos actualmente cimarronaje. Entonces, cimarroneaban de esta situación de esclavitud y se protegían en estos territorios que ya tenían gobernanza y presencia y prácticamente construcción social desde el sentir afro, ¿no? Del sentir africano. Y ahí no solo llegaban gente negra, digamos, de contextura afro o negra, como nos autodefinimos, sino que también llegaban gente esclavizada desde los pueblos indígenas, que también fueron sometidos a la esclavitud. Entonces, ahí se dieron, decimos nosotros, los primeros procesos de interculturalidad, porque ahí ya se fueron mezclando gente afro con gente indígena de varios, ahí estaban los atacames, incluso los mismos chachi, los aguá, gente que llegaba de la zona y que lograban liberarse de la esclavitud, se apalancaban en este territorio. Y en esta condición fueron desarrollando su cultura, su vida social, toda su gobernanza. Y entre su cultura estaba obviamente lo sonoro, que era un espacio de sosiego, un espacio donde la gente se reconectaba con sus dioses ancestrales, con su forma de sentir, de pensar, de vivir el mundo. Entonces, en esa dinámica, lo que nosotros conversábamos, aún vivía don Ramberto Escobar, con él, con el maestro Alberto Castillo, con algunos mayores, es que probablemente en ese grupo de 23 que llegaron a estas costas, no venía la orquesta contratada, no venían todos los integrantes del grupo, quizá venía un músico. Entonces, la hipótesis que nosotros especulamos y decimos es que probablemente se fueron juntando estas tres voces de los rongos, las tres voces de los rongos, siendo que son de 8 teclas, y probablemente dio origen a que la marimba esmeraldeña se construya de 24 tablas, siendo que ya estaban juntos los tres rongos. El vivir rongo, en la parte aguda, las notas agudas, el naur, el rongo en la parte intermedia y el nau rongo en la parte grave. Entonces, cuando ya se toca la marimba esmeraldeña, siempre tocaron tradicionalmente dos músicos, el bajista y el tiplero, el bordonero y el tiplero. El que toca el bordón toca el nau rongo, que es la parte grave, y el que toca el tiple toca el rongo, que es la armonía intermedia para acompañar las voces, y el vivir rongo, que es la parte donde se repica para dar el discurso marimbero. Entonces, ese es lo que hemos ido leyendo en los materiales que tenemos y también de lo que hemos ido conversando con los mayores, muchos de los cuales lamentablemente ya han partido. Estoy diciendo Ramberto Escobar, Segundo Nazareno, José Emeterio Valencia, don Temístocles Torres, doña Elena Torres, don Graciano en San Lorenzo, don Julio Cuero. Entonces son los mayores que por suerte los conocimos casi a todos y que pudimos aprender de ellos y conversar de estos temas, ¿no? Porque la marimba tiene 24 tablas y qué representa cada una de sus voces. El nau rongo, que es la voz de la abuela, no hace muchas notas musicales en la marimba. Hace pocas notas, pero es la estructura sonora, la célula sonora de la canción en cada cosa que se toca, sean carambas, sea bambuco, sean andareles, sean bundes, sean mapalé, cualquier cosa que se toca. Esa célula rítmica que se toca en el bordón, decimos nosotros, es santa palabra, nadie más la mueve hasta que termina la canción. Es como cuando una gente mayor, cuando una abuela te dice, muchacho, el que no oye consejo no llega viejo, no te dice más nada, tú debes entender qué quiere decir esa frase. Entonces, más o menos eso representa la voz del nau rongo, del grave. Es como la voz que nadie puede mover. Pero el vivir rongo, que es acá el repique, la parte más aguda, ese sí tiene mucha vitalidad, mucho jugueteo. Entonces representa a la vitalidad del niño que brinca, que salta, que hace travesura, que juega. Entonces, más o menos en lo social, eso representa la sonoridad de la marimba en cada una de sus estructuras. El vivir rongo, el rongo y el nau rongo. Pásele, compañero. Entonces, como ven, están representados en voces femeninas porque el matriarcado todavía es algo que por suerte nos ha quedado también como una de las herencias afro, a pesar de todo el vaciamiento cultural que se dio en la religiosidad, incluso en la literatura, en la escritura. Muchas de las cosas que yo les estoy compartiendo vienen de la memoria colectiva de los mayores que visitamos.
Entonces, ahora que estamos con esta oportunidad de entrar a un espacio académico, a la escolaridad, en fin, los estamos poniendo ya en documentos escritos para que perduren en el tiempo, pero vienen de los saberes de los mayores. Eso es lo que también debemos saber. Esto que yo le llamo las mutaciones de la marimba es más o menos, tiene que ver con lo que acabo de decir. Venir de lo tradicional, que es como la base, la sonoridad tradicional, como se toca la marimba de 24 teclas, las octavas que tiene, las 3/8, que le he referido sobre su origen, esta relación que tenemos con la conexión afro, con los rongos. Entonces, de esa tradición que viene esta sonoridad, hemos ido produciendo ya algunas propuestas, digamos, conversando con lo que conocemos como la música popular. Entonces ya la marimba, que usamos en algunos espacios, en algunos procesos, sin perder su sonoridad ancestral de la chonta y la caña guadúa, sin perder esa sonoridad, la hemos también afinado a la escala del piano, de la música occidental. Es con la finalidad simplemente de ponerla a conversar con otros instrumentos en esta generosa despliegue, lo que conocemos como la música popular, que involucra otros géneros musicales, otros patrones rítmicos, otros sonidos, incluso la hemos combinado con el sonido de la guitarra, del acordeón, de los instrumentos de viento madera, como los saxofones, de los instrumentos de cuerda, la hemos combinado incluso hasta con la misma Sinfónica Nacional ecuatoriana. Entonces, hubo que llevar su escala sonora a la afinación occidental del 440 para poder tocar en diálogo con otras sonoridades y con otros timbres de instrumentos. Entonces, la marimba, sin perder su natural sonido tan dulce y tan agradable que tiene la chonta, el pambil sobre la caña guadúa. Pero en la parte académica, que es como un poco el espacio en el cual estamos en los últimos tiempos, hemos conseguido que la música que aprendan los estudiantes sea desde la marimba tradicional, afinada con las técnicas, lo que nosotros conocemos como la Escuela de San Lorenzo. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Arte de la Universidad Central está integrado el maestro Jackson Ayoví, que es un constructor y un músico, digamos, contemporáneo, pero que aprendió también de los mayores, de los abuelos. Entonces, lo que él aprendió junto con otros compañeros, no muchos, porque en realidad nos quedan pocos músicos, lamentablemente, pero ellos vienen de lo que yo le denomino la Escuela Marimbera de San Lorenzo. Entonces, esa afinación de San Lorenzo que responde a lo que decía anteriormente, a la marimba de 24 teclas, que tiene su sonoridad tradicional, no está afinada como la marimba occidental, como la marimba cromática, o hecha en la escala sonora del piano, el 440. Su afinación responde al gusto de cada constructor, que tiene sus propias técnicas y sus propios secretos para afinar la marimba. Entonces, esa marimba, por ejemplo, don Remberto Escobar nos contaba que él afinaba con el canto del pájaro carpintero. Respondía a esa interpretación para afinar su primera tabla del tiple, y de ahí iba afinando en tercera hasta lograr el 8. Después repetía la misma mecánica con el otro 8. Eso lo desarrollamos más adelante. Papa Roncón mismo, que aún vive por suerte, él tiene su metodología para afinar con el Salve de las Tres Marías. Entonces, cada constructor afina y construye la marimba con su propia técnica. Por eso, cuando un músico de la tradición va a tocar en la festividad de otro pueblo, como les decía al inicio, incluso en actos funerarios, en actos rituales, va llevando su propia marimba, ¿sí? Porque se me ocurre, mañana ustedes me invitan a tocar un concierto allá en Europa, en Rusia, y yo puedo decir, pónganme en una marimba que está afinada como el piano. Entonces esa marimba va a responder a una afinación occidental que manejamos en todos los países. Pero si voy a tocar con mi marimba tradicional, debo llevarla en mi equipaje para que, de hecho la he llevado a cada lugar que nos hemos ido, la hemos llevado a la marimba porque la afinación es diferente, no responde a la lógica de la sonoridad occidental. Eso es importante decirlo. Entonces, esta transición de poner la música tradicional, popularizarla con los ritmos actuales, tropicales incluso, y ponerla en la academia, ha sido una transición histórica
y por supuesto importante para que más gente conozca de este lenguaje sonoro. Pero, repito, sin dejar de conocer el lenguaje de su escala sonora que hemos aprendido de Remberto, de don Emeterio Valencia, del mismo Papa Roncón, de don José Caicedo, don Nacho, el Telembí, todos estos mayores. Pasemos a la siguiente lámina. Todos estos mayores son los que han preservado esta música. Algunos aún viven, otros lamentablemente ya por la edad han partido, pero logramos aprender de ellos y tener su música para ahora enseñarla en niveles ya de la universidad, como es el espacio que nos hemos permitido, que hemos tenido hasta ahora, en un espacio de formación musical, acá a nivel urbano en Quito, con el municipio de Quito, y también a nivel de las universidades. Esa es nuestra tarea, nuestro encargo de que los músicos que aprenden este instrumento lo aprendan desde la tradición y desde la sonoridad, con la afinación, con las metodologías de afinación que tienen los mayores. Vamos a ir combinando un poco la palabra con algunas canciones, pero quisiera que toquemos el torbellino, pero antes de presentarles una canción marimbera para que ustedes oigan, escuchen, vivan y sientan esta sonoridad que les estoy comentando con la palabra, poder escuchar la marimba del torbellino. Solo les leo rapidito estas propuestas innovadoras de la música esmeraldeña, sin que la palabra innovación tenga que ser vista de manera negativa, ¿no? O sea, se trata de hacer innovaciones sobre la base de una raíz, de una estructura de raíz, ¿no? Las innovaciones más conocidas acá, digamos, que hemos podido trabajar en procesos, teníamos el taller de orientación musical del Banco Central, eran espacios que tenía la institución bancaria en el área cultural. Entonces, en cada provincia, en este caso teníamos en Esmeralda, teníamos un espacio concretamente para el estudio, el análisis y la ejecución de la marimba. También un proyecto Chocolate de Miel, que justamente lo auspició la UNESCO, la UNICEF, era tocar también desde la música infantil, los cantos infantiles, eso producido con nuestros instrumentos y puesto en escena tanto en Quito, en Imbabura y en Esmeraldas que se hizo. Ecuatoriales Uyungo también fue un proyecto importante que precisamente lo coordinó un amigo francés radicado acá en Ecuador, pero sobre la base de la música indígena y afro. Entonces se combinó lo afro marimbero con Papa Roncón y lo indígena con los hermanos Fichamba del grupo Ñanda Mañachi de la provincia de Imbabura. Fue también uno de los procesos. También participó el maestro Pablo Valareso, músico de la Sinfónica. Entonces se combinaban lo indígena, lo afro, lo sinfónico. Fue interesante el proyecto. El encuentro Esmeraldas y Cuba con Omar Sosa, que es un maestro pianista cubano, que pudimos fusionar los toques de los batá, de la santería cubana, de la santería yoruba y de los toques de bombos y cununos que tenemos nosotros la percusión acá marimbera. Y ahí encontramos algo interesante, que es sobre la base del sincretismo religioso, cuando los amigos cubanos tocan aileguá con los tambores batá, nosotros tocamos marimba de torbellino, que es la canción que les voy a presentar a continuación. En ambos casos, el toque del tambor batá, el iyá, el ocóncolo y el itótele, sus cantos y sus ritmos están interpretados para el Eguá, que es el dios yoruba, el niño que representa las travesuras, el que nos abre los caminos, el que nos abre y nos cierra los caminos. Y nosotros tocábamos torbellino en la misma canción. Entonces se fusionaban estos toques, estos cantos, y nos dimos cuenta que los tambores nos enlazan en la diáspora. En cualquier parte que estemos, nos enlazan en esta diáspora, y es porque todos tenemos el mismo cordón umbilical, venimos de la misma tierra, desde la misma madre sonora africana, ¿no? En varias regiones, en varios ritmos, y se han ido cultivando los ritmos según la mayoría que tuviera en ese pedazo de diáspora o en ese lugar de esclavización o en ese lugar de palenques o quilombos. Se iba desarrollando el género musical de acuerdo a lo que era seguramente la mayoría del grupo o el músico que estaba en el grupo. Así conocemos que en Brasil se desarrolló la samba, el bossa nova, los toques de capoeira. En Colombia mismo, que está aquí cerca, nos hemos criado escuchando la cumbia, el chandé, el merecumbé, el bullerengue, el mapalé incluso, y los toques de marimba acá en el Pacífico. Y así en cada país, ¿no? En Perú, por ejemplo, con el cajón, que acá tenemos uno, acá al fondo, se desarrolló toda la zamacueca, el landó, la marinera, el festejo,
y tantos géneros que se tocan con el cajón. En cada lugar se iba desarrollando sus géneros musicales y los instrumentos según su realidad. Entendemos que en la zona más desértica, donde no habían arbolitos y animalitos que nos prestan la piel, se desarrolló esto que los amigos peruanos denominan el tambor de madera, que es el cajón. Y acá en la región donde quedamos como país, se desarrolló en la costa la marimba y su música con el bombo, el cununo, el guasá, acá tenemos uno, y las maracas. Y en la región andina, que también hay otra importante presencia afro en Ecuador, que se desarrolló la bomba y toda su música, que se la hace principalmente con instrumentos parlantes que usa la banda mocha. Otros procesos similares fueron, la Orquesta de Instrumentos Andinos es una institución musical del municipio de Quito, en la cual pudimos incorporar también cantos y toques de marimba, ¿no? La Sinfónica Nacional, que trabajó el maestro Julio Bueno, y dirigida las veces que he tocado por el maestro Álvaro Manzano, se tocó el andarele esmeraldeño en la versión de la Orquesta Sinfónica. Esta fusión, la Grupa, que es un proyecto también que participé así temporalmente, pudimos hacer algunos trabajos, y el movimiento de música popular en Esmeraldas, que lo ha liderado el grupo Los Chigualeros, actualmente que hay el grupo Bambuco, el grupo Etnia, Benjamín Vanegas, que es otro intérprete, constructor de marimba, que han desarrollado y que han dado su aporte a esto que le llamamos innovaciones de la música esmeraldeña. Pasémosle a la siguiente lámina, pero quisiera invitarles a escuchar una de nuestras canciones emblemáticas, y de ahí para continuar hablando de la afinación de la marimba y los materiales que se utilizan, las palmas de corteza dura que usa cada maestro, la caña guadúa, su tiempo de afinación, todos sus secretos. Entonces, ahorita quisiera presentarles la canción Torbellino, que precisamente, como les decía, es la que tocamos para las travesuras de los niños. Está dedicado a los niños, a las niñas y sus travesuras. Ahora, en este tiempo de confinamiento, las travesuras de los niños han sido tan útiles, tan necesarias y tan acompañantes de este estrés que nos ha provocado la pandemia y todo lo que eso ha provocado. En todo, ¿no? En todos los aspectos sociales, económicos, laborales, en fin. Las travesuras de los niños nos han servido de sanación en esta situación complicada. Este es el Torbellino, y les quiero presentar a mis amigos, a mis amigas artistas. Está cantando la maestra Jesús García, y tocan también Jorge Mina, un maestro músico, está tocando y haciendo coro, Andrés Espinosa y la maestra Rosa, Anita Belén, que también toca percusión, y Rosa Mosquera, que hace la parte de danza. Así que si nos ayudan desde Rusia para proyectar este Torbellino y continuar conversando con los amigos. Lo tenemos el torbellinito ahí. Un momento. Ok. Es el otro video, Paul. Ese no es. Un, dos, un, dos. A la travesura de los niños y las niñas. Hey,
Hola, aquí estamos. Este era el torbellino. Entonces, si ponemos la laminita para continuar, estaba reacomodando los instrumentos acá para hablarle de su sonoridad y su construcción. Entonces, en la afinación y construcción de la marimba, esta parte de las teclas, esta parte, la parte sonora de nuestras teclas, está elaborada de palmas de corteza dura. Si conocen una palma de coco, una palma de chontaduro. Entonces, hay palmas que tienen esta corteza dura resistente y los maestros constructores la utilizan de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su estilo también. Porque, por decir, ahí vemos el pambil, es la palma más dura. Sí, se me está tapando la pantalla, algo pasó ahí.
vemos también el chontaduro, vemos la chonta, que son las palmas más duras. Esas maderas utiliza el constructor cuando quiere la marimba más pequeña, porque su sonoridad, su madera, mejor dicho, más compacta, su sonoridad, por ende, es más aguda, tiende a ser más aguda. Pero cuando hacen marimbas más relajaditas, de madera más relajaditas, usan el guinul, el gualte, la zancona. Son las palmas que usan los constructores de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su método de construcción. Pásele la siguiente. En los resonadores, que son estos que están abajo de la marimba, no sé si me alcanzan, los resonadores que están en la parte baja de las teclas, son elaborados en, estos de aquí, creo que sí alcanzamos a ver, ¿no? En la parte baja de las teclas, elaborados en caña guadúa y en bambú, el famoso bambú, ¿no? Nuestra caña guadúa. Pero la caña guadúa es tratada con una manera, con unos métodos, digamos, especiales para evitar que sea corrompida por la polilla, para evitar la humedad y todo eso. Entonces, tanto en el pambil, en la chonta, en la madera de las teclas, como en los carrizos de caña guadúa, de bambú que vemos acá abajo, los maestros tienen sus métodos, sus secretos para tratarlos, para sanarlos, para curarlos y para lograr, por supuesto, la mejor sonoridad. Al inicio les decía que la marimba en general tiene que estar siempre en un ambiente lo más favorable para su resonancia, para su flexibilidad. Tanto la cama donde van acostadas las teclas, ¿sí? Es hecha de esta tela de madera que es la damagua, como la guindadura que se utiliza en los pueblos, tradicionalmente más bien, y también los taquitos con los que se toca la marimba. Estos le llamamos tacos o bordones, o baquetas, ¿no? Son las baquetas. Entonces, como ven, es de esta dimensión, según el gusto también del músico, puede haber más pequeños, pero en todos los casos, siempre una de las puntas está recubierta por leche del caucho. El caucho es un árbol de la región, desde donde viene el caucho que conocemos, el caucho industrial incluso. Entonces, los maestros tienen técnicas para picar el árbol y obtener la savia del árbol que conocemos como leche del caucho. Esa leche del caucho es regada, es vertida en una tabla donde se seca, ¿no? De manera delgada, de manera fina, envolviendo las tirillas de este caucho en la punta de este madero para lograr esta baqueta de caucho, ¿no? Entonces el caucho se pone según la baqueta donde la vaya a usar. Por ejemplo, si usted va a usar en el tiple, que son notas más agudas, tiene menos caucho para que tenga mejor ataque en la nota, ¿no? Y cuando está haciendo la baqueta para la parte grave, para el bordón de la marimba, el nau rombo, entonces le pone más caucho. Entonces esta siempre queda más gruesita. Entonces, la marimba finalmente queda en un ambiente esponjoso, flexible, tanto desde la baqueta que se toca hasta el lugar donde está. Y ahí conseguimos la mejor vibración de estas teclas de palma que nos dice que es su característica sonoridad xilofónica, amplificadas en las cañas guadúa como resonadores, ¿no? Como la guitarra tiene su caja de resonancia para que las cuerdas, su vibración la amplifiquen, así mismo la marimba tiene su caja de resonancia, particularmente una caja de resonancia para cada tecla. Entonces, ese es el mecanismo por el cual conseguimos esta sonoridad sublime que nos apasiona. Algunos poderes secretivos en la afinación de la marimba, puedo compartirles. Les había comentado que Papa Roncón, por ejemplo, usa el canto de una salve que se llama las Tres Marías. Entonces, con esa salve él va afinando sus teclas. Y siempre él parte de la mitad de la marimba hacia arriba y luego de la mitad de la marimba hacia abajo. El canto del pájaro carpintero es la metodología, el secreto que usaba el maestro Roberto Escobar. Entonces, él me contaba cuando lo visitábamos en su casa, que el canto del ave, del pájaro carpintero, le daba una nota aguda. Esa nota aguda, él trataba de replicarla en la tecla más aguda de la marimba, ¿no? Más aguda de la marimba. Quien compra botín, me decía él que más o menos entendía, obviamente son cantos de ave, pero ese tin que daba el pájaro
siempre él lo tenía en su oído, en su memoria, para él reproducir ese sonido como la nota más aguda de su marimba. A esa nota más aguda él le construía una tercera menor hacia la parte de abajo. O sea, la primera nota que afinaba siempre la más aguda. A esa nota le construía una tercera menor, según su oído, su forma de afinar y de sentir la sonoridad. Luego construía la nota intermedia entre las dos. Luego construía una tercera mayor de la tercera tabla. Luego la intermedia. Luego una tercera menor. Entonces así hasta que construía las 8 teclas del primer 8. Siempre empezaba con el bibirrombo o el tiple. Con esa misma mecánica afinaba el segundo 8 o la segunda octava, que es el jurrombo, y finalmente el bordón, que era el tercer 8, y completaba su marimba de 24 teclas. Era como él afinaba, ¿no? También la afinación de las aguas usaba mi abuelo Emeterio Valencia, José Emeterio Valencia de Concepción, que es un pueblo en el río Santiago, mucho más arriba de Borbón, donde es originario Paparroncó. Remberto Escobar era originario de Río Verde, de esa zona de Río Verde. Mi abuelo José Emeterio Valencia usaba el agua para afinar, para rellenar las cañas guadúa e ir midiendo la profundidad de la caña, de modo que si estaba muy opaco el sonido, le echaba agua para medir el pedazo de caña guadúa, digamos, que debía cortar, y ahí iba logrando la sonoridad adecuada, la sonoridad idónea para conseguir un sonido más redondo, ¿no? más profundo. Ustedes notan que las notas de la marimba, los sonidos de la marimba, deben tener cierta duración, ¿no? Que puede permitirnos una negra, una blanca, en el lenguaje de la nomenclatura de la música occidental. Y si sonaban muy opaco, por ejemplo, ahorita voy a cortar la vibración de esta tabla, ¿no? Si sonaba así, quiere decir que la caña guadúa estaba muy pequeña, le tocaba cambiar. Entonces iba usando el agua. Pero para curar y sanar de la humedad esta chunta, este pambil de las teclas, mi abuelo contaba que él hacía un atado, o sea, un envuelto, un amarre de las tablas ya cortadas, ya labradas, para enterrarlo en la profundidad del río, en el fango del río. Cuando baja el caudal del agua, queda el fango, la parte fangosa, ahí lo enterraba en una profundidad más o menos de unos 80 centímetros. Y era como una forma de curar la humedad. Entonces, cuando eso lo dejaba ahí 15 días, 3 semanas, cuando sacaba este atado de las tablas de este lugar, las ponía a secar en la parte caliente, digamos así, en la parte alta de los fogones. En los pueblos campesinos nosotros usamos el fogón de leña. Entonces la parte alta donde llega el cálido, digamos así, de ese fuego, ahí es donde él secaba. Ahí sí la dejaba por 3 meses, 4 meses esa madera, hasta que ya la sentía que estaba madura, curada y con buena sonoridad. Y la usaba para afinar la marimba. Y la última que les comparto es la afinación de Don Nacho, del pueblo Telembí, que en cambio queda en el otro río grande de Esmeraldas, en el río Cayapas, hacia la otra zona. Es de la familia de los Caicedo, don José Nacho Caicedo. Su papá era constructor y músico de marimba y él heredó ese saber, sus hermanos también, y ahora están tocando sus hijos. Pero don Nacho ya está grande, es uno de los maestros músicos de los tiempos de Paparroncó, estamos hablando de gente bastante mayor. Y él afinaba con las estaciones de la luna. Entonces, cuando hay menguante, dicen que la noche es más oscura, más quieta, más silenciosa. Entonces ahí afinaba. Entonces eran secretos que utilizaban. Para tener la caña guadúa y tratarle, hacemos la siguiente lámina, compañero. Para tratar la caña guadúa, siempre la cortaban en el 5.º día de menguante. Era como una forma de evitar que se corrompa por la polilla, que ya se había muerto, la mosca blanca, decía Remberto Escobar, que es quien pone los huevitos de la polilla para evitar que la caña se contagie y se nos dañe. En el formato instrumental, ahí ya vamos llegando a los instrumentos que hemos usado para acompañar esta marimba, con los cuales también se toca los arrullos, los chigualos. Y bueno, el bombo que está ahí en la lámina, está un joven tocando el bombo, acá lo tenemos. Es el tambor mayor.
El tambor mayor. No sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? El tambor mayor. Está construido en un tronco de madera, ahuecado, ¿no? Ahuecado antes de ponerle las membranas, los parches. Decir también que esto de la familia musicalmente se llaman membranófonos, o sea, sonido de la membrana. Membrana, fono. Fono, sonido, membrana. Sonido de la membrana. La membrana de cualquier tipo, sea artesanal, natural, de los animalitos que nos prestan en los pueblos campesinos, o sean sintéticas, es decir, que los timbales sinfónicos, las timbaletas, bueno, etcétera, instrumentos, tambores de bandas estudiantiles, los toms de las baterías, todos son membranófonos. En esa familia de los membranófonos, en nuestros instrumentos esmeraldeños, tenemos este bombo, el tambor mayor, ¿no? En muchos lugares utilizan dos bombos. El que se conoce como el golpeador, que es el tambor más grave, más grande, es el tambor que tiene la sonoridad más grave, ¿no? Y ese no repica prácticamente, solo mantiene el patrón rítmico estable, la base rítmica estable. Y el tambor, el bombo más pequeño, se lo conoce como ondeador, o el que matiza, el que toca acompañando. Matizar es ir manejando los reguladores, los volúmenes, y en el término tradicional se le dice ondear. Les estaba diciendo que se construye un tronco de madera vaciado, ¿no? Vaciado. Hay técnicas que usan los constructores para vaciar esta madera, incluso a veces con fuego, con brasas de fuego, para que vaya quemando desde el corazón del tronco, ¿verdad? Y después ya con la mano, artesanalmente le dan el grosor de la madera o de la caja, al gusto de ellos, ¿no? Según como quieran su sonoridad. Una vez que está vaciado el tronco, ya lo forran o lo cubren con pieles, con las membranas de los animales, que se usan en esmeraldas tradicionalmente es el venado, donde se percute, donde se golpea, y la piel de la tatabra, donde redobla. La tatabra es un animal del monte silvestre, ¿no? Un animal silvestre, parecido al chancho, a los puercos que tenemos, los puercos que conocemos. Y su amarrado entre ambas pieles se hace con cabos, preferentemente el cabo de Manila, que no corre, que no desliza. Entonces, se lo templa al gusto del músico, ¿no? También para ejecutarlo se utiliza lo que conocemos como un boliche. El boliche no es más que una masa, creo que ahí se alcanza a ver el joven que está tocando, se le ve que tiene un boliche. Es un pequeño tronco, una pequeña baqueta un poco más gruesa que la baqueta de marimba y recubierta por un material esponjoso en una de las puntas que se convierte en una masa, como la que tocamos el bombo grande, la gran casa y muchos otros bombos de otras culturas. Este instrumento lo acompaña inseparablemente el cununo. ¿Sí? El cununo. Entonces, el cununo también se construye irremediablemente, o mejor dicho, necesariamente en dos voces, ¿no? El cununo macho y el cununo hembra. ¿Sí? Siempre hay uno de sonoridad grave que se le dice tradicionalmente el macho, y uno de sonoridad más aguda que se le dice hembra. Pero ambos están construidos también en un tronco de madera, como ven, ya no de forma redonda como el bombo, sino cónica, abarrilada, parecido a lo que conocemos en la música popular como las tumbadoras. Con la diferencia que en los cununos este asiento es cerrado, en las tumbadoras es abierto. Pero igual se utiliza en la piel de los animalitos como el venado y se templa con este entorchado de aquí, este aro inferior que está construido de piquigua, que es un bejuco de las zonas campesinas. Entonces, este aro de piquigua es donde se amarra el cabo de Manila, templando la piel que está acá, donde se va a percutir, y todo esto se acuña con estas cuñitas de madera fina, como la guayaba, el guayacán, la caoba, y también obviamente se afina al gusto del instrumentista. Son los cununos, ¿no? También tenemos unas maracas aquí, están ahí en la imagen, pero igual las tenemos acá, construidas de calabazo, como ven. El calabazo de esmeralda es un calabazo de paredes finas, delgaditas, ¿no? Entonces hay procedimientos que usan los constructores para limpiar el calabazo internamente y una vez limpio, seco, que ya nos dé una consistencia sonora, ya se lo rellena con achira. Achira es una semilla negra que
que se da en la región, es un árbol silvestre, pero es una pepita muy dura, muy consistente, que le da la sonoridad firme a las maracas. Los calabazos, tal vez en algunas regiones conocen como la guira, que es este calabazo más bien alargado. Y aquí en Ecuador, en la parte del Valle del Chota, lo conocemos como el puro. Este es un puro, ¿no? Viene del árbol de guira, como se llama en Centroamérica, en el Caribe. Y porque con este se construyen los famosos güiros de la música salsera tropical. Pero son calabazas también. De hecho, recordé decirles que los roncos africanos que he hecho referencia, su sonoridad no se hacía con caña guadúa, sino con calabazas alargadas como esta. Que por supuesto en Esmeraldas, ya que es más húmedo, el bosque más, digamos, más húmedo, tropical se le dice, ya no se encontró esta calabaza, por eso fue reemplazada la sonoridad de la marimba con la caña guadúa. Pero el calabazo de piel, de paredes delgadas, sí tenemos para tocar los arrullos, los chigualos. Y también otro idiófono, las maracas y el guasá son de la familia de los idiófonos de sacudimiento. Quiere decir instrumentos que provocan su sonido de su propio cuerpo. El otro instrumento de sacudimiento es este guasá, como ven. Está construido también en un tarro de caña guadúa, o sea, la misma que se utiliza en los resonadores de la marimba, atravesado por clavos de pambil, ¿no? O de chonta. Por ahí, si alcanzan a ver los puntitos negros, son clavos atravesados, para que entrechoque las hachiras, digamos el sonido. Hay otro instrumento que se llama la charrasca, que aún utiliza, por ejemplo, Paparrocón, que dejó de elaborarse porque se fue, ya no se encuentra en la zona selvática la chonta fina. Es una chonta más o menos de esta, si ven, como el diámetro de esta pequeña vara, y a lo largo de esta chonta le elaboran los dientes, con los cuales se toca como si fuera el güiro, pero obviamente con sonoridad de charrasca. Estos son los instrumentos, pasémosle a la otra lámina, que integran el formato instrumental que acompaña a la marimba y los cantos de arrullo. En esta lámina vemos ya ambas marimbas. Les he referido que acá a nivel de ciudad tocamos la marimba de abajo, la que está en la parte baja, marimba cromática, de afinación moderna, de acuerdo a la escala del piano. Ya tiene una afinación basada en el 440 de la vibración de la central, y se puede tocar todas las músicas de todos los instrumentos, de todos los formatos musicales, sinfónicos, populares, de cuerda, de viento, andino, lo que sea. Y la marimba de arriba es nuestra marimba tradicional de 24 teclas, que la denominamos, o lo decimos que es de afinación diatónica, de construcción tradicional, según el oído y el gusto de los abuelos. Ahí, como ven la diferencia en la marimba de arriba, ahí creo que lo pueden ver más claro, porque acá estaba un poco atrás. La marimba de arriba no tenemos lo que en el piano conocemos como las negras, o sea, los bemoles, los sostenidos. En la marimba de abajo, el teclado de arriba, o sea, al igual que el piano, tiene negras y blancas, o notas naturales y notas alteradas, que son nuestros bemoles y sostenidos. En la marimba de abajo pueden ver que están 3, 2, 3, 2, 3, 2. Eso equivale a que está afinado como la escala del piano, o sea que se puede tocar un si bemol, un fa sostenido, un sol sostenido, lo que sea. En la marimba de arriba, que no tenemos los bemoles y sostenidos, es de la escala que afinan los mayores, los abuelos hasta ahora, músicos tradicionales como el maestro Jackson que les he nombrado, de manera tradicional. Entonces se va afinando con las técnicas que les he referido, usaban los abuelos, y es la que estamos usando por suerte, y además estratégicamente para preservar esta marimba y esta sonoridad en la carrera de música de la Facultad de Artes. Entonces ahí los estudiantes están conociendo esta marimba y la estamos desarrollando en el sentido de que la sonoridad nos permite el microtonalismo, es decir, que no está sujeta solamente al medio tono exacto y al tono completo, sino que pueden haber 3/4 de tono, 1/4 de tono, y eso nos va abriendo el panorama para hacer unas armonías totalmente distintas al universo sonoro de lo que conocemos de manera común, ¿no? Pásele a la otra lámina. Entonces, la marimba, con su sonoridad xilofónica de la chonta, el pambil, las palmas de corteza dura
y la resonancia de las guadúas nos permite más cosas de las que quizá conozcamos. Nosotros estamos conociendo una partecita de la marimba, quizá la gente que sigue atrás nuestro sigan descubriendo más cosas de la marimba y vayan desarrollándola más para que haya más repertorio y tal. De esta lámina, repito, solamente les digo que en la vestimenta de la danza, de las cantoras, de los músicos, se utilizan más estos trajes coloridos, ¿no? Pero no son al azar. O sea, los trajes tienen una razón de ser. Si ya te involucras con el amarillo, tiene que ver con la diosa Ochun. Es una forma de estar religado con nuestros dioses del panteón Yoruba, o Lukumi, según como cada uno cultive su devoción y su espiritualidad. Pasemos a la siguiente lámina. Y también colores como el azul, que representa a lo que es el mar y todo el agua donde tiene su poderío la diosa Yemayá. Y nosotros acá, que hablamos en español y que tenemos este sincretismo religioso, digamos, entreverado con el catolicismo, se toca a San Pablo el 29 de junio, que es el patrón del mar. Entonces se hace rituales de agradecimiento a San Pablo, hacen los pescadores en Esmeralda, y ahí se va en las canoas navegando por el mar, dando ofrendas a San Pablo, y tiene que ver musicalmente la relación de los arrullos que se cantan a este santo con los toques del batá cuando se toca a Yemayá. Entonces esto es como parte de nuestro encuentro, nuestro enlace de tambores en la diáspora. Esto de los sombreros, ahí vemos por suerte la imagen todavía de nuestro Papa Roncón, está usando el okoti yaboconsi, es un instrumento de origen africano, y le conocemos como kenya, más o menos como la que yo tengo puesta. Pero en los pueblos africanos, en algunos que hemos conocido su tradición, el sombrero va de acuerdo a la categoría del que lo usa, ¿sí? Según su rango, el sombrero es más alto. El sombrero de ala, como tiene ahí los jóvenes, son sombreros más bien que la gente afro, esclavizada en Europa, más bien los domesticó, los adaptó. Por supuesto, acá en la tradición de las cosas cotidianas, lo usa porque, como saben, en Esmeralda es una zona calurosa, de clima cálido, de mucho sol, y nosotros allá usamos el sombrero también para protegernos un poco del sol. Pero en las danzas tradicionales se los incorpora como un elemento que ya se lo hizo nuestro, digamos así. Entonces, en la danza del pescador, en las danzas de cortejo, como el bambuco viejo, incluso en las danzas de agua donde se utiliza sombrero y abanico, ya se los incluye como una indumentaria parte de esta tradición. Pero estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Recordarles o decirles que de los actuales grupos, el primero que se creó en el siglo pasado, en 1969, fue el grupo Holgorio. Ese grupo lo tenemos, ya tiene, como ven, 51 años de existencia. Entonces esos grupos han mantenido esta tradición y fueron incluyendo sus vestimentas y sus sombreros en las danzas tradicionales, Pásenle la otra lámina. De modo que ya es como algo infaltable el sombrero, ¿no? Rápidamente también les comparto que los ritmos y géneros musicales que se tocan con la marimba y los tambores, partimos del andarele, que está en 2/4, el compás más simple, es un toque festivo, que de hecho es la siguiente canción que les voy a compartir para amenizar un poquito esta exposición que les estoy haciendo. El bambuqueado, que está en compás de 6/8, es el más usado, ¿no? Con este género musical se acompañan, con este patrón rítmico se acompañan arrullos, chigualos, toques de marimba. Cuando digo toques de marimba, hablamos de los toques a lo humano, al hombre, a la mujer, a los niños, a la sanación, al cortejo, al enamoramiento, al agua, también se toca a la cosecha, como la chafireña, o a los trabajos comunitarios cuando se toca la caramba. Todo eso está en 6/8. Otro compás que también es bastante utilizado es el 4/4, el cual se escribe y se toca el bunde o bundeado. El bunde es un género musical con el que se toca arrullos a lo divino, también a las vírgenes, a los santos, y toques de marimba como el San Juanito Negro, que interpreta, uno de los que interpreta Papa Roncón. Y actualmente que hemos empezado a escribir el mapalé en 12/8, que es un patrón rítmico que tiene como característica, es progresivo, es decir, que va de lento a rápido.
Y en la puesta en escena tiene mucha expresión corporal, en la danza que se hace, ¿no? Representa un poco el movimiento de los peces en el agua, representa también una forma de liberarse de las malas energías, formas de danzar que tiene la gente según su expresión. Hay otros toques como o más bien géneros musicales como el alabado, que es un canto que no tiene instrumentos musicales, solo las voces humanas, y se cantan para los funerarios de adultos, actos funerarios de adultos. En el Valle del Chota, que también se cantan, se interpretan estos cantos funerarios, se les llama salve. Los cantan principalmente voces femeninas, pero también hay hombres que cantan salves y alabanzas. Digamos que en el contenido prácticamente son lo mismo, sino que tienen una denominación esmeralda como salve, como alabados, y en todo el Valle del Chota y la Concepción como salve. Los chigualos, que más que un género musical son el ritual que se hace cuando muere lamentablemente un niño, una niña, por no tener pecado se convierte en un angelito. Entonces el ritual de chigualo se hace en arrullos un poco más de esperanza, más de glorificación del alma de ese angelito que ha muerto, que va a la gloria de Dios. El ritual representa que esta alma de este niño que muere se glorifica y va a la protección de Dios. Intercede por los pecadores acá abajo. Entonces, el ritual lo desarrollan y lo lideran el padrino y la madrina del niño que muere. Obviamente la mamá que pierde un niño está muy acongojada, imagínense, cosa que el ritual involucra al padrino o la madrina con la comunidad, el barrio donde se haga, y se van haciendo incluso danzas de chigualeo, de ahí viene su nombre, o danzas en medias lunas, o de varias formas, pero lo que se está haciendo es un canto y danza de esperanza de la glorificación de esa alma del niño que ha muerto. Hay también los arrullos, que como género musical pueden ser a lo humano y a lo divino, es decir, según su contenido del canto. A lo divino cuando se interpreta para una virgen, para un santo de la devoción de cada pueblo, también en el nacimiento. Se llaman cantos de Nochebuena o de nacimiento. El 24 de diciembre, amanecer 25. Se hacen arrullos del nacimiento, como el ha dado a luz María, que le vamos a cantar al final. Entonces, diría que en la cultura afro, en nuestra cultura, no se concibe mucho como el villancico en sí. Claro que por toda la difusión que hacen los medios y tal, uno escucha villancicos, pero el canto del nacimiento de Nochebuena más son arrullos del nacimiento. Entonces se hacen arrullos con estos instrumentos para el nacimiento. Y también puse ahí las parrandas, que más bien, como su nombre lo indica, son como toques más libres que se hacen al final de una ceremonia, de un ritual, de una festividad. Son como toques más libres, decía el maestro Juan García, son toques más que cierran la fiesta, ¿no? Ya festivos, son muy al humano y muy extrovertidos. Sígale a la otra lámina, compañero. Otro detalle que les comparto de los arrullos es que ellos se los puede clasificar también por el compás, para que los músicos más que todo lo sepan. Los que son en 6 octavos se les llama bambuqueado, los que son en 4 cuartos se les llama bundeado, pero ambos son arrullos, pueden ser a lo divino o a lo humano. Tienen esta particularidad, y el bunde se interpreta cuando se quiere hacer una pausa, un descanso. Y también, como tiene una cadencia muy reposada, se los usa para la procesión de la imagen divina, cuando estamos tocando a la divinidad, arrullos a lo divino. A la Virgen, por ejemplo, recién pasó la Virgen del Carmen el 16 de julio, entonces en la noche de la víspera, las señoras que organizan la ceremonia a la Virgen del Carmen preparan el altar, preparan la casa, los alimentos, la imagen divina, todo, y se tocan arrullos a lo divino a la Virgen del Carmen, como el Carmela, Carmelita, hay muchísimos arrullos, ¿no? Que saben, cantoras como Rosa Huila, Rodita Huila, Gertrudis Quintero, nuestra María Luisa, que lamentablemente partió recientemente en diciembre. Entonces, estos arrullos a lo divino se interpreta para la divinidad de manera bambuqueada, o sea, la parte más fogosa, más caliente, más frenética. Entonces, cuando ya se quiere pasear la imagen divina en la comunidad, en el barrio, en la esquina, o a veces cuando son los pueblos de mar o de río, se lo hacen canoa, entonces ahí se tocan bundes, porque le da facilidad de caminar a la procesión, ¿no? A la gente que va en procesión.
Y si es en canoa, bueno, la gente se embarca en la canoa y va tocando los bundes al Carmela. Pues creo que antes de compartirle estos temas y la ceremonia al ser humano, podemos escuchar nuestro andarel, que es un ritmo muy festivo. Y también tenemos preparado ahí y que la gente esté escuchando más la música, poco para que desde la sonoridad también puedan sentir y puedan interpretar y entender esta sensibilidad sonora que nosotros mantenemos todavía y la preservaremos pues mientras se pueda. Entonces les invito a compartir el andarele, que por ejemplo es uno de los temas que está en compás de 2/4. De hecho, de su patrón rítmico, de su célula rítmica, a todas las demás canciones que van apareciendo con esa célula rítmica, con ese patrón, le decimos que están en género andarele. Pero partimos de esta canción tradicional, que es la que origina la célula rítmica, el patrón y su clave particular que tiene el andarele. Si nos puede compartir y escuchar este andarele festivo. Un momento. El andarele, decía Petita Palma mientras suena, Petita Palma lo describe como la danza del final de la fiesta, ¿no? Entonces la gente iba diciendo según su comunidad donde se iba, si la fiesta era en Borbón, así mismo se iba mencionando cada pueblo para donde se iba. El andarele, que lo disfruten. 5, 6, 7, 8. Andale, andale.
Hola. No vamos a tocar todavía. Un momentito, pueden estar. Hola, como que se cortó un ratito, pero espero que estemos conectados, ¿ah? ¿Me confirman? Sí, sí, sí. Ya, ok. Bien, decía Andarel, qué pena que no nos corrió el video. Más bien estaban alistándose aquí los amigos para tocar algo en vivo. Ya lo vamos a hacer. Compartámosle la pantalla para hacer un bloquecito ya final para hablarles un poco del uso social que se le da a cada toque, a cada interpretación. Y habíamos pasado de eso, los temas ceremoniales al ser humano, es como, regrésale nomás a la anterior, que está ahí, papá. Solo para compartirle, el uso social decía que se le da a cada género musical y también a cada canción, a cada toque de marimba, el canto, la danza, como se lo va representando. Entonces, ahí teníamos una primera lámina que está dedicada, digamos, hacia el ser humano. Creo que hay que regresar unas 2 láminas. Con todo les voy comentando. En la música marimbera se toca a los niños y las niñas con el torbellino. Les había dicho que representa la danza de las travesuras de los niños, de esa etapa del ser humano, que es la etapa del descubrimiento. Entonces nos molestamos con los niños, los regañamos, les castigamos, en fin, cuando por travieso rompen o mueven o desbaratan o desordenan. Pero en realidad esa es una situación natural en los seres humanos, porque estamos descubriendo el mundo. Entonces, a esa travesura de los niños que nos abren los caminos, y que, como decía, personalmente aquí en nuestra comunidad, la travesura de mi nieta nos ha permitido la sanación de esta pandemia que nos arrinconó. Y a todo eso que representan los niños y las niñas y su travesura, se toca el torbellino. También hay La Caderona, que es una canción de piropos que está dedicada a la mujer. Se le dice toda su bondad, toda su solidaridad, todo lo que representa como eje articulador de la familia y de la comunidad. Y por supuesto también a su belleza. La tercera canción a lo humano es El Fabriciano, que está dedicada más bien al hombre, a su forma, a su guapesa, el fabriciano. Y en los toques de tambor del fabriciano tienen afinidad y tienen relación con los toques que hacen los tambores batá que se interpretan para Changó. Entonces, el fabriciano y Changó, los toques tienen una relación, este sincretismo que les decía, entre una música y otra, que nos enlaza en esta diáspora a través de los tambores. No sé qué lámina seguía, pero bueno, ahí está puesta esta lámina que refiere a las ceremonias, a lo divino. Y ahí tenemos Bambuco para la Virgen de las Mercedes, que se interpreta el 24 de septiembre. Son cantos de arrullo bambuqueado dedicados a esta divinidad en varios pueblos, ¿no? El saludo de tambores para San Pedro y San Pablo es una forma de abrir los caminos a través de la sonoridad del tambor, del bombo, de los cununos, del canto, y se lo hace el 29 de junio, que es la celebración de San Pablo, como ritual de agradecimiento por toda la bondad que nos permite su lugar de dominio, que es el mar, más que todos los pescadores, los navegantes. Y San Pedro, que es el dios del agua, del aguacero, también los campesinos le pedimos permiso para entrar a la selva, para coger fruta, un árbol, y se le canta sus cantos, sus arrullos de agradecimiento, de devoción, el 29 de junio. El San Juanito Negro, un toque de marimba, lo preserva aún nuestro Papa Roncón, y es un poco, ¿cómo se puede decir? Un canto que, digamos, evidencia el bautizo que se le hace a los niños en su momento, ¿no?, de nacer. Y también es una forma un poco satírica de decir la participación de la comunidad, el cura de la parroquia, todo eso en el canto se va interpretando. Tiene que ver con estos cantos a lo divino. Los Negritos de Changuarará es un toque de ritmos que se hace el 6 de enero por la celebración de los Reyes Magos, ¿no? Entonces se utiliza prácticamente el bombo, porque es un canto que va acompañando la comparsa
de lo que decimos los cucuruchos. Son disfraces que usan, esto lo lideran principalmente las mujeres de la comunidad, para representar a la llegada de los Reyes Magos. Un día es el día de blancos, otro es el día de negros, otro es el día de indios. Y conforme al día se van poniendo los disfraces y van tocando estos negritos de Changuarará en la fiesta del 6 de enero, que representa a los cucuruchos. Sígale la otra lámina. Pero en general, los cantos a lo divino son los que están dedicados a las divinidades. Se los interpreta con arrullos bambuqueados o con arrullos bundeados, que son a lo divino. Y se lo hace en enero a los Reyes Magos con toques de negrito, la celebración de marzo que se hace para San José, el 19 de marzo, en abril que se hacen toques también para San Antonio, eso es el 13 de abril para San Antonio. También en marzo en mayo se hace hacemos el ritual a la Mama Marimba, representa el agua, y también está relacionado con el mes de la madre, según las culturas occidentales. En marzo, en abril, mayo, en junio se tocan a San Antonio, se toca el 24 de junio a San Juan y el 29 de junio a San Pedro y San Pablo. En este mes de julio que acabamos, se toca a la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y agosto que estamos cogiendo, se tocan arrullos a lo divino a Santa Rosa y San Ramón. En septiembre se cantan a las Marías, el 24 de septiembre a la Virgen de las Mercedes, el 1 de octubre al Ángel de la Guarda, el 3 de noviembre se toca al Santo Negro, que es San Martín de Porres, se hace los arrullos con una romería acuática, una especie de procesión acuática que hacemos todos los pueblos con sus canoas y sus embarcaciones, con el altar de San Martín. Vamos en romería al altar mayor en Canchimalero, que es una parroquia, un pueblo que está en el mar, prácticamente en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y finalmente en diciembre que se cantan arrullos a lo divino para el nacimiento. El 24 de diciembre van a ser 25. De ahí hay también temas de contenidos mitológicos, como el berejú, que es un toque de marimba para ahuyentar al diablo. El diablo que lo encarna el hombre blanco europeo, que representa todo lo malo que le pasó al pueblo africano. Entonces, en una comunidad afro hay malas cosechas, no hay pesca, hay epidemias, hay pandemias como ahora, o hay de pronto mala siembra, la tierra no da cultivos, en fin, algo malo que le pase a la comunidad, todo se lo endosan y se lo encarna al diablo. Y para quitar lo malo de esa comunidad se toca el berejú, para sanar a la comunidad. Entonces al final vamos a tocarle un poco de berejú para sanar esta pandemia que nos arrincona todavía. El patacoré, que es un canto y danza de sanación, también, pero en este caso es para sanar al cuerpo y al espíritu de un paciente, de una persona que se enferma con enfermedades como el mal aire, el mal de ojo, el espanto, el tabardillo, cualquier mal que le aqueje, vienen ante la sanadora, principalmente mujeres, y se le puede cantar y tocar y danzar el patacoré, que también es progresivo a medida que va quitando lo malo de ese cuerpo. Bueno, y el Riviera en realidad es una canción más bien contemporánea que produjo el grupo Los Chigualeros, nuestro famoso grupo esmeraldeño, y tiene que ver a ese ritual del personaje mitológico que protege el ecosistema manglar. En las comunidades de Muisne, en el sur de Esmeralda, las mujeres no van al manglar los lunes, porque es el día de los espíritus mayores, es el día del Riviera. Entonces, bueno, por temor o por respeto, la gente no va. Y sumando al domingo, que siempre es el día de recogimiento espiritual, eso se convirtió tradicionalmente en lo que conocemos como las vedas comunitarias. Entonces el manglar respiraba el domingo y el lunes. Y el resto de días se podía recabar y recolectar la concha, el molusco, los cangrejos, etc. Pero bueno, como conocemos, después vino ya la veda por decreto y alteró un poco los procesos cíclicos de vida de esos ecosistemas frágiles. Y vemos que en apenas 30 años el manglar ha sido devastado de manera realmente terrible, ¿no? Pero fíjense, esto que viene de lo mitológico, como el riviel en los manglares, el mito, como saben, es una palabra que no reconoce una verdad, pero tampoco se atreve a decir que es mentira, de un personaje, de lo fantasioso, etc. Pero vemos que el mito, finalmente en la comunidad sí tiene un
uso, un valor y una razón de ser, porque al final del camino le da soluciones a la comunidad, como el mito de la tunda, que se lleva a los niños malcriados. Lo aconductó a Jorge cuando era niño, hacía travesuras y corrigió su comportamiento. O el ribiel que protege el ecosistema manglar, o el bambero que protege las especies de la montaña, las especies de animalitos que nos prestan la piel, por ejemplo. No puede alguien ir y cazarse todas las guantas de la montaña o todos los venados. Tiene que usar lo que va tiene que, digámosle así, cazar a lo que va a usar. No puede, si va a tener una tatabra para el alimento de su casa, de la comunidad, no puede asesinar todas las tatabras. Entonces, para salvaguardar ese ecosistema y las especies en la montaña, existe el mito del bambero. Asimismo, el duende que dicen las abuelas que se lleva las muchachas coquetas. Entonces, todos estos mitos servían para ir aconductando la comunidad y su comportamiento. Es decir, que tiene razón de ser el mito. Y para eso también hay canciones como las que les describo, ¿no? Nuestro Berejú al Diablo, el Riviel, que han hecho contemporáneamente esta canción. Y otras que son dedicadas a la tunda, como la canción que hizo Julián Cabeza a partir de la poesía que escribió Diógenes Cuero. Son todas canciones a lo mitológico. Pásenle la siguiente lámina. Y están enmarcadas en los patrones rítmicos y los géneros musicales que tocamos con nuestros tambores. Los temas ceremoniales litúrgicos son netamente lo que tienen que ver con los temas funerarios, que tampoco es visto como algo trágico, como algo de fin, sino más bien como algo de inicio. Entonces, cuando alguien muere, es como que inicia, y para darle su luz y su despojo de su carga pecaminosa, se cantan los alabados, que como les decía, en Chota se llaman salve, en la otra región afroecuatoriana. Son prácticamente los mismos cantos, solo con dos denominaciones. Los chigualos, que les he descrito también, es la ceremonia mediante la cual el padrino y la madrina despiden el alma del angelito que muere, que vaya a la gloria de Dios. Es una celebración, un ritual más bien de glorificación. El amanece y amanece es un canto de chigualo, eso lo canta todavía también gente mayor como Paparruco. Pásele a la siguiente, por favor. Entonces, es lo que está clasificado como cantos litúrgicos. En los alabados y los salmes no se usan instrumentos, pero en los chigualos sí se tocan el bombo y los cununos. Temas de danzas rituales como el Matábara del Hombre Bueno es una danza que produjo Petita Palma a partir de la poesía de Antonio Preciado. Ambos son ya gente mayor, pero que aún por suerte los tenemos con nosotros. Gente muy reconocida a nivel de la cultura ecuatoriana. Antonio Preciado, el gran poeta afroecuatoriano, y Petita Palma, pues nuestra matrona de la marimba, una de las fundadoras precisamente del Grupo Holgorio. Les decía que en el 69, hace ya 51 años, trabajo. Y el patacoré de despojo es el uso de la danza del patacoré, llegando ya como a nuestros temas finales. Y por supuesto tenemos que cerrar tocando algo aquí con los amigos y las cantoras y compartir con ustedes. Pásenle, por favor. En todo caso, los instrumentos que, como ven, integran el formato musical esmeraldeño no son de tanto despliegue. Son la marimba, el bombo, los cununos, el guasal, las maracas, la charrasca en algunos casos. Pero son con los que se tocan todos estos cantos, como ven, a lo divino, a lo humano, a la sanación, a la mitología, al despojo, también a las cosas cotidianas como la canoita. Tiene que ver es la danza de los pescadores. Es una canción que se interpreta, se danza también con coreografías, con movimientos corporales para los pescadores. El agua larga, como dice su nombre, es un toque de marimba para el agua, ¿no? El agua dulce, el agua del río. Lo interpretan tanto la cultura afro como los chachis del río Cayapa, tocan agua, pero con características musicales y sonoras diferentes. El canoero más bien es una canción para el navegante de la canoa, de potro, de la canoa de río, que navega de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad. La chafireña es una canción y danza para la cosecha, representa la cosecha. Las playadoras de la Tolita Papa de Oro, representa las playadoras, van a las orillas del mar a lavar un poco de barro, un poco de arena
haciendo lo que conocemos como las playadoras artesanales para sacar un poco de oro que hay en toda esa región norte de Esmeralda. El oro de la tolita también es un arrullo a lo humano que se canta precisamente a esa actividad. Pero hay un toque que se llama la guabaleña, que en cambio representa las cosechas. Y finalmente la caramba que está ahí representa, es un toque más bien que se hace para celebrar un trabajo comunitario. Pásele la otra lámina. La caramba se toca cuando hay un trabajo comunitario, por ejemplo, las mingas, la siembra, la cosecha. Finalmente tenemos los temas afrofuertes, como el mapalé, es un toque que también lleva el sonido xilofónico de la marimba y se hace en 12 octavos, con esta característica de ser progresivo. O sea, va de lento a rápido, ¿no? La jota cariada, la logia, todos son ritmos o temas o toques que se usa eventualmente la marimba, pero principalmente la percusión. Y se los utiliza para danzas de mucha expresión corporal. La logia y la jota cariada. Se los cultiva mucho en la costa del Pacífico, en la frontera con Colombia, ¿no? Ahí en Tumaco, maestros que actualmente están en Esmeraldas, que vinieron de esa región, como Narciso Jaramillo, es uno de los que más ha enseñado estas danzas de los ritmos afrofuertes, ¿no? Pásele, creo que con eso terminamos. Pásele la última. Y podemos tocar un poco de estos ritmos que les he compartido. Bueno, son los nombres, mejor dicho, de mis compañeros y compañeras que nos acompañarán en este canto para cerrar esta ponencia, esta conversa con ustedes, que ojalá, pues, si dejan mensajes y se conectan de manera directa, podamos interactuar y compartir algunas explicaciones, ampliar un poco más. Aunque he tratado más bien de que sea lo más extenso, lo más detallado la explicación con respecto de nuestros instrumentos, de nuestros géneros musicales, de el contenido, la razón de ser, el uso social que se le da a cada canto, cómo están elaborados nuestros instrumentos, en fin. Pero, pues, tengo que ser muy agradecido con este enlace que nos ha permitido nuestra embajada allá en Rusia, y por supuesto el espacio que el Centro Cultural Iberoamericano permite para que las culturas sean conocidas. Y ahora que la pandemia nos puso en esta condición de vida virtual, creo que ha sido una gran oportunidad de podernos conectar a la distancia y compartir con todos los oyentes en Rusia y en todos los países, y compartirle sobre estos saberes que hemos aprendido de los mayores, de las abuelas, de los abuelos, y que estamos tratando en esta tarea de preservarlos y, por supuesto, poner también nuestro aporte, de modo que quede para la posteridad, ya escrito en partituras, en documentos bibliográficos, en videos, como ahora nos permite la tecnología, y que más gente, no solamente la gente afro, sino que más gente mestiza de cualquier parte del mundo conozca nuestra música, la interprete, la use, conociendo sus fundamentos. Así que esa ha sido la razón que siempre nos ha movido a estas actividades, llamémosle pedagógicas, de conversar con la gente a través de la conferencia o de la ponencia, sin dejar de tocar nuestros instrumentos, que es lo que nos apasiona. Pues creo que vamos a tocar algo en vivo si nos permiten, y nos enfocan acá. Creo que tenemos aquí a Andrés Espinosa, que nos va a tocar el bombo. Maestro Jorge Mina, que hace coro y toca el WhatsApp, puede ubicarte, no se nos ubicamos. Ana Belén, que va a tocar el cununo, la percusión, y la maestra de danza Rosa Mosquera, que es mi compañera. Les presento, ella es la que trabaja la parte de danza y el movimiento corporal, que va a hacer un poco de danza demostrativa de lo que vamos a hacer ahora. Como hemos escuchado, el torbellino, eso está en patrón rítmico bambuqueado, el primer tema que hicimos para los niños y sus travesuras. Luego hicimos este tema festivo, que es el andarel en 2/4. Ahora queremos compartirle algo en el género bundeado, que está el Carmela, a propósito de que recientemente se celebró su fiesta, el 16 de julio. Es un canto bundeado dedicado a la Virgen del Carmen.
Entonces, pues con esto nos despedimos, esperando que les haya sido de utilidad, que les haya gustado esta exposición y que disfruten en cualquier parte del mundo de nuestra música. Algunas canciones están subidas al YouTube con nuestro nombre, que ahora, bueno, fácilmente ya las podemos conocer, escuchar. Y también de otros músicos, los mismos Chigualeros, Benjamín Vanegas, que antes les mencioné, y otros grupos que están produciendo canciones y cantos que pueden ustedes conocerlo a través como se dice, de las redes tecnológicas actuales. Entonces, con ustedes y con mucho gusto, nos despedimos agradeciéndoles a todos por el espacio y por su atención con este canto bundeado que se llama Carmela, dedicado a la Virgen del Carmen. Es un arrullo bundeado a lo divino. Tú arranca. Carmela ha llegado y trae un jardín. Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas. Con muchas palomas. Con muchas palomas. Esta noche es de cantar. Esta noche es de cantar. Hasta que rompa la aurora. Hasta que rompa la aurora. Carmela ha llegado. Ay, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas. Arrulladora con muchas palomas. Arrulladora, mi hermanita la quiero. Arrulladora, mi hermanita la quiero. Arrulladora, una parte tocona. Arrulladora, una parte tocona. Arrulladora, Carmela ha llegado y trae un jardín. Ay, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas. Arrulladora, ella que es Carmela. Arrulladora, ella que es Carmela. Arrulladora, iba a salir a caminar. Arrulladora, iba a salir a caminar. Arrulladora, que le llame el desierto. Arrulladora, que le llame el desierto. Arrulladora, que me las de guardar. Arrulladora, que me las de guardar. Carmela ha llegado. Ay, Carmela ha llegado. Trae un jardín con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas. Arrulladora, esto es una marimba. Ay, Carmela ha llegado. Ay, Carmela ha llegado. Trae un jardín con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas. Arrulladora, no creía que Carmela. Arrulladora, no creía que Carmela. Arrulladora, iba a salir a caminar. Arrulladora, iba a salir a caminar. Arrulladora, que le llame el desierto. Arrulladora, que le llame el desierto. Arrulladora, mi melas de guardar. Arrulladora, mi melas de guardar. Arrulladora, pícame ese bombo, eso es. Arrulladora, 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 Carmela ha llegado. Ay, Carmela ha llegado. Con muchas palomas. Arrulladora, con muchas palomas.
Gracias. Me enfocó bien. Bueno, esperamos que nos hayan escuchado bien, de manera óptima con el internet. Y aquí en medio de mis amigos, los músicos, las cantoras, nos despedimos y pues ojalá se pueda repetir algo otras experiencias con más cantos, con más música, con más danza de nuestra cultura esmeraldeña. Que a propósito mandamos un saludo a toda la gente esmeraldeña que nos ve en cualquier parte del mundo, principalmente allá en nuestra tierra, Esmeraldas, que está de aniversario. El bicentenario, 200 años de Esmeraldas, que hay que decir fue la chispa que empezó todo el proceso libertario ecuatoriano. Después del 5 de agosto de 1820 vino el 9 de octubre, el 3 de noviembre, hasta llegar al 24 de mayo de 1822. Así que a celebrar en este confinamiento estos 200 años de nuestra independencia esmeraldeña. Les mando un abrazo, un saludo y mi agradecimiento en medio de mi familia de músicos. Lindberg, solo un minuto, por favor, que la verdad es que nos conquistó el sonido, la interpretación es perfecta y todo esto se apoderó en nuestras almas. El programa de la conferencia suya también fue perfecta, fenomenal. Por favor, no olviden que hay personas en Rusia que les admiran. Bravo y muchas gracias por el placer. La próxima la haremos presencial. Nos vamos hasta Siberia con la marimba. Suben ese barco. Se nos fue el audio. Vale, pues sí, muchas gracias, Lindberg, por tu actuación. Gracias por esa presentación magnífica y a todos los compañeros que estuvieron acompañándote durante esta ejecución. Y pues me ha gustado mucho volver a escuchar la marimba a la distancia, volver a sentir un poco de la música de mi pueblo, y gracias por esa expresión. Como embajada, pues estamos agradecidos por la participación de todos ustedes. Gracias. Gracias, Patricio, a ti por toda la conexión, todo el enlace, toda la asesoría. Fue una experiencia muy grata. Estamos todos aquí contentos y pues estamos a las órdenes. Seguiremos comunicados. Y felicitaciones al Centro Cultural Iberoamericano, que sea una ventana para que muestre nuestras culturas en nuestro patrimonio sonoro marimbero, nuestras expresiones, como decía el título, de alegría, a pesar de las dificultades y todo el confinamiento que supone la pandemia. Estamos activos y la música es para eso, para sanarnos en comunidad. Gracias a todos, espero que estén bien y a seguir disfrutando de esta marimba. Ahí tienen la música para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.